bajito, flaco. Yo le habría dicho, bueno, lo que no te doy de pinta te lo doy de talento. Era un genio. Es una de esas figuras de las que no hay muchas en el cine nuestro, que son directores, actores, guionistas, hacen la música, ¿no? Todo. Fue el que logró sintetizar una obra de teatro, un cuento, en 3 minutos, en una canción. 35 años antes de la aparición de los Beatles. Carga el tango de expectativas intelectuales que no tenía hasta ese momento. Alguien lo llamó el filósofo del tango, yo diría que fue el gran intelectual del tango. Perdón, mamá. No como más. A las 11 empieza la reunión. Pero te vas a ir ahora. Pensá en el trabajo de mañana. Acostate y que Suárez se vaya también. Los van a echar del taller. ¿Qué taller ni qué trabajo? ¿Y los colores? ¿Y el club? ¿Para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? Hoy las 11 menos 10. Me voy al club. Y ruega que me vaya bien viejita. Porque si no... ¡mua! Enrique Santos Discépolo nace en 1901 en Buenos Aires, en el barrio del Once, en la calle Paso, al 100. O sea que tiene sus primeras jornadas de vida son por ahí, por el barrio. Una familia de artistas, inmigrantes, donde evidentemente el amor y el culto por las artes fue algo que estuvo muy presente. Santo, el padre, italiano, napolitano, era músico, era un compositor un poco frustrado, aunque compuso algunas canciones, incluso un par de tanguitos. Muere en medio de un gran disgusto, con el propósito nunca realizado de componer una gran ópera, ¿no? Tiene una infancia muy retraída. Es un niño triste, dado que su papá fallece cuando él apenas tiene 5 años. Y su mamá fallece muy pocos años después, 4 o 5 años después, con lo cual él pasa el resto de su infancia con unos tíos maternos que tienen mucho dinero, pero que son muy poco afectuosos, con lo cual estaba siempre él en su cuarto, leyendo. Lo mandaron a una escuela privada, o sea, todo lo que no lo ves a Discépolo en ese contexto. La pasó muy mal. Y finalmente, cuando el hermano se casó, se lo llevó a vivir con él. Enrique era 15 años más joven que Armando. La figura de Armando es una figura paternal. Educó a Enrique con los códigos estrictos de esa época, incluso alguna que otra paliza también le dio. Es decir, era un padre del siglo XIX. Estaba estudiando para ser maestro y descubrió muy rápidamente que no era lo suyo. Y empezó a intentar ser actor. Enrique se había formado en el mundo del teatro porteño de la mano de su hermano, Armando Discépolo, que es el gran padre de la dramaturgia argentina del siglo XX. Hay un componente populista en Enrique que no está en Armando. Para Armando, la cultura básicamente va de arriba hacia abajo, ¿no? Los clásicos, el gran teatro, las letras. Luego había una cultura subalterna, una cultura popular, ¿no? Y en ese sentido, Enrique es casi un hereje, porque Enrique se acerca al tango. Abraza las dos formas culturales. Enrique empieza por esa alta cultura como actor y como dramaturgo, y luego tiene una epifanía en su vida que es descubrir el tango. Muchos dramaturgos fueron letristas de tango. Lo que no es fácil encontrar, y tal vez no haya, es un hombre de teatro que haya sido autor y compositor a la vez. Tocaba el piano con 2 dedos, tenía un piano en su casa, y entonces, ¿cómo componía? Bueno, él creaba la melodía con los 2 dedos, la memorizaba y salía corriendo en busca de algún pianista. Obviamente conocía a muchos músicos del ambiente de tango, y entonces se las tarareaba. Entonces el pianista se sentaba, la armonizaba, y él le iba indicando al pianista cómo era su canción. Hay un núcleo de 37 tangos, compuso 54 canciones, 37 son tangos. Si comparamos con la obra de Los Expósitos, de Cadícamo, que tenía cientos de tangos, es una obra más bien escueta, pero de una gran intensidad. Piensa de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete apurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido,
si el mundo lo vas a arreglar vos, si aquí ni Dios rescata lo perdido, mienta de aquí, haz el favor. Su primer tango, verdaderamente, es Que va Chaché. Lo estrena en 1926. Tenía 25 años. Hace toda una defensa del lunfardo en contraposición a Lugones y a Rojas y a todos los que hablaban de la pureza de la lengua. Él descubre que se pueden utilizar los vocablos del lunfardo, de esa jerga en parte de origen carcelario, en gran medida de origen inmigratorio, con un fin artístico y poético. Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora tanto me asusta una mina que si en la calle me afila me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Trabaja artesanalmente cada tango, desconfía de la inspiración, de la cosa repentista, ¿no? Aunque el efecto que producen los oyentes es de alguien que está creando sobre la marcha, que se le están ocurriendo genialidades una tras de la otra y que las vuelca tal como le salen. Sin embargo, no. La gran novedad o la gran noticia es que no es así. Discépolo, por el contrario, es un tipo que labura como un poeta neoclásico, cada palabra. Por ejemplo, estuvo casi 2 años con Esta noche me emborracho, que fue su primer gran éxito. Lo tenía encajonado porque no encontraba una palabra. La palabra era desnudez, con tu desnudez. Sola, panel descangallada, la vieja madrugada sale de un cabaret. Saca 2 cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nube. Seca, vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado, mostrando al coquetear su cuero picateado. Yo que sé cuando no aguanto más, al verla así rajer, no llorar. Mariano Mores, muy joven, hace la partitura, se la entrega a Discépolo 3 años para escribir la letra de uno. Ahora, ¿en dónde reside la originalidad? Porque por un lado son emblemáticos y por otro lado son singulares, y si se recortan del resto, ¿no? Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, me parece el humor, ese humor corrosivo, tremendo, ¿no? Que viene del teatro grotesco. Él genera un pasaje entre el teatro de esa época y el tango como ningún otro lo hace. Son pequeñas escenas dramáticas, son escenas de teatro. O sea, que hay una teatralidad, uno ve a los personajes, ve la escenografía, ve la situación, ¿no es cierto? En Que zapa señor, Que va chaché, gira gira. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, o sea, cuando uno toque el timbre y nadie salga. Cuando estés buscando un pecho fraterno para morir abrazado, cuando te dejen tirado, después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando mancheque a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de ese otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y que al mundo nada le importa. Gira, gira. Lo compone meses antes del golpe del 30, cuando todavía no se sentían en toda su gravedad las consecuencias de la crisis mundial, pero luego, un poco más tarde, 2 o 3 años después, la propia sociedad argentina escucha en ese tango al desahuciado, ¿no? Al de la Villa Miseria, al que sale a buscar trabajo y no encuentra. Y en algún momento, en muchos tangos de Discépolo, en algún momento el personaje hace un clic y se da cuenta que ha sido engañado. Y luego me parece que otra cosa también muy interesante que hay en Discépolo, cierto tono paródico respecto al propio tango. Por ejemplo, cuando él escribe Malevaje y describe a un guapo en decadencia, al que no le queda más que ir a la iglesia e hincarse a rezar, se está mofando un poco
del guapo. Él se ríe, se mofa, lo hace con bastante sutileza porque pertenece a la cultura del tango, de ciertos tópicos del tango, ¿no? El malevaje extraña me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy embretado, vencido y maniado en tu corazón. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo. Enrique Santos Discépolo y Tania se conocen en 1928, porque Tania había llegado hace algunos años a la Argentina, cantaba cuplé, tonadillas, algunas canciones internacionales y tangos también. Le contaron que estaba cantando Esta noche me emborracho, era un éxito en Buenos Aires y fue. Y quedó deslumbrado, quedó atraído. Era un hombre bastante casto hasta donde sabemos, un hombre grande ya. En ese momento tenía 27 años y quedó fascinado. Quedó deslumbrado con ella, Tania era una gran artista, era una gran cancionista, actriz. Y la invitó a salir, le mandó unos bombones, en fin, siguió un poco los protocolos del romance de esos años. Y bueno, al poco tiempo se fueron a vivir juntos y ahí empieza un amor que duró hasta la muerte de Enrique. Y formaron un tándem artístico importante también. Y él es un poco el Pigmalión de Tania, ¿no? Él va modelando a Tania a imagen y semejanza de sus tangos. Y si bien cuando uno menciona a las grandes cancionistas de la época es difícil que aparezca rápidamente el nombre de Tania, en verdad Tania ha sido una de las grandes intérpretes de los tangos de Discépolo, con lo cual Discépolo cerró todo el círculo artístico. La autoría, la composición y la interpretación delegada en su mujer, ¿no? Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Cambalache fue su primer acercamiento al cine, en realidad, ¿no? Porque le pidió Romero que para Alma de Bandoneón, Cambalache, sí, que se estrenó en el 34. En un merengue y en un mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón. Los inmorales los han igualado. Su primer papel es en una obra del hermano que se adaptó para el cine, que adaptó Tiner, que es Mateo. La vida es así. Todos tenemos que terminar allá. No hay salvación. Mañana usted, de acá muchos años, y yo, de todo. Y a partir de ahí se fascinó también con el cine y dirigió media docena de películas. En el 39 hace su primera película, se llama Cuatro Corazones. Novedades. Estos señores. Dígale que no estoy. Hoy es día de pago. Dígale que por eso. Trajeron los juguetes. Bueno. Llamaron del banco. Malo. Tuvo el abogado. Peor. Guárdele uno de estos al general que viene a esa mesa. Se aburre mucho. Hace un vehículo para Tito Luciardo que se llama Un señor Mucamo, que es la primera comedia de Abel Santa Cruz para el cine. No, consejos no preciso. Preciso siempre eso. ¿No tiene? Y bueno, paciencia. En el mismo 1941 filma En la luz de una estrella, su otra película para EFA, y este es un guión que Enrique filmó con su hermano Armando. Es un guión muy melodramático,
muy oscuro para hacer una comedia musical. Y Hugo del Carril canta 3 temas de Discépolo. Discépolo encuentra el ritmo adecuado para esas 3. O sea que están muy bien filmados los 3 números, a diferencia del resto de la película. Perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó, la seda de tu piel, que me estremece y al latir florece con mi perdición. Cinematográficos, creo que Discépolo no fue un gran director, por lo menos en términos de puesta en escena ni de expresión visual. Sus películas no se destacan por eso, obviamente se destacan por la palabra escrita, por el sabor que tiene el lenguaje, por la música y que se apoyan mucho en los actores, ¿no? Pero tienen lo que para mí tienen las películas de los años de la década del 30 del cine argentino, que es este inconfundible sabor nuestro. Igual su papel más famoso en el cine no es una película dirigida por él, que es El hincha. Así que nosotros vendríamos a ser el jugador número 2. Sí, claro. ¿Quién gana la guerra, el general o los soldados? ¿El general? Ah, sí, digo, ¿dónde viste que los generales sin soldados ganaran una guerra? Ganan los soldados. Si no tuvieran generales, ¿cómo sabrían ganar una guerra? Ganan los dos, Pastenac. Los generales y los soldados juntos. En el fútbol lo mismo, ganan los jugadores y la hinchada. Lo que pasa es que no todos podemos ser generales. Natural. Natural está la cerveza. Tráete una bien helada. Bien. Lo que pasa es que el Estado Mayor... Yo creo que necesitaba el drama para poder vivir. Y el drama era Tania. Tania era una mina muy dura y se movía en el ambiente de la noche y siempre había incentivos como para, digamos, distraerse, ¿no? Ella le fue infiel también, él seguramente pudo haberlo sido también. Ya te lo dije que era una relación un poco extraña. La relación tuvo momentos bastante turbulentos, yo diría los últimos 6, 7 años de la vida en pareja de ellos fueron muy difíciles. Enrique hizo un par de viajes a México. En uno de esos viajes conoció a Raquel Díaz de León, una mujer bellísima, fue actriz, hizo periodismo, sobre todo periodismo, más que actuación. Habría tenido un hijo de ese vínculo, de esa relación, Enrique Luis Discépolo. En ese momento Sandrín y Tita Merelo estaban viviendo en México y fueron, supuestamente fueron padrinos de la criatura, fueron testigos de la relación. Y además era una relación a todas luces, digamos, iban a los clubes de música, a los teatros. Esto llegó a oídos de Tania, que estaba en Buenos Aires, interrumpió su trabajo en radio, creo que estaba haciendo alguna película en ese momento, se tomó un avión, se fue y lo trajo de los pelos. Amenazó con suicidarse, hizo una gran escena, casi una escena discepoliana, digamos, de algún tango de Discépolo. Y estamos hablando de fines de la década del 40. Tania no le perdonó que él haya tenido una historia con una mujer, una mina muy brava realmente, ¿no? Yo no sé, a los tangueros no nos caía muy bien Tania, me parece, y a los de la época menos. Y a los amigos de Enrique Santos no sé si la querían a Tania, pero bueno, era la historia de ellos y qué sé yo, cada pareja es un mundo, ¿no? Y cada mundo tiene sus reglas. Era un vínculo intenso, largo, había sido su primera mujer. Así que Enrique no volvió a ver a Raquel Díaz de León y no llegó a conocer a su hijo. No hace mucho tiempo Raquel Díaz de León publicó un libro con las cartas que Enrique le enviaba. En esas cartas Enrique se muestra muy preocupado por el niño, ¿no? Reafirma su amor por Raquel Díaz de León. Le ha mandado dinero, sabemos que le ha mandado dinero. No tenía hijos, Discépolo. O sea, el único hijo que tuvo fue Enrique Luis Discépolo.
Este era un pibe alto, era otro tipo, que a lo mejor se parecía a la madre, no a Discépolo. Y cuando se generó una disputa por la herencia de Discépolo, Raquel Díaz de León y sobre todo Enrique Luis tuvieron que sobrellevar un litigio con Tania, lo ganó Tania, no hubo un estudio de ADN, en ese momento no existía. Primero vino, Tania vivía, pero Tania falleció después. Y Tania cobraba los derechos de autor de Discépolo. Y me imagino, pero no hay ningún papel. Desde luego, la afinidad de Discépolo por el peronismo tiene que ver con medidas muy concretas tomadas por Perón en materia social, en materia laboral. Una verdadera atracción por parte de Discépolo a esos cambios que se están operando en la Argentina. En realidad es un tipo que naturalmente y desde siempre tuvo una ideología y una sensibilidad cercana al pueblo y cercana a lo popular que lo acercaron al peronismo naturalmente. Lo singular fue que prácticamente hasta 1951, pocos meses antes de su muerte, Discépolo no había hecho pública su adhesión al peronismo. Prefería evitar eso, quizás porque justamente dividida la sociedad entre peronismo y antiperonismo, él había logrado un equilibrio bastante difícil, frágil, desde luego, de mantenerse ahí en una posición integradora. No olvidemos que a lo largo de los años 30 se va forjando la figura del tanguero crítico, del filósofo crítico, del escéptico. Por lo tanto, la adhesión al peronismo de alguna manera empieza a modificar estas certezas que la sociedad argentina tenía sobre este profeta popular que era Enrique Santos Discépolo, ¿no? En la marcha con la gente de la CGT en el 51, con el golpe frustrado de Benjamín Menéndez, él salió a la calle, o sea, él tenía un compromiso concreto y real con el peronismo, pero no pudo soportar que otra gente no lo aceptara. En julio del 51, en pleno año de campaña electoral, Perón se proyecta ya para una segunda presidencia, Discépolo decide hacer un programa de radio. Un monólogo que duraba no más de 7 minutos, que se transmitía por todas las radios de la cadena nacional a las 9 de la noche, un programa que tenía altísimo rating y que se llamó Pienso y digo lo que pienso. Y era un micro de propaganda política, indudablemente. Ahora, lo interesante es que Discépolo estableció una especie de contrapunto con los oyentes antiperonistas de ese programa, que eran muchos. Abandonó los textos que eran horribles de Abel de Santa Cruz y Julio Porter y empezó él mismo, primero a enmendar los textos y finalmente se posesionó de ese personaje, ¿no? Y le puso un nombre al adversario, al Contreras, como lo llamaba Eva Perón. Él lo llamó Mordisquito. Mordisquito. Alguien que muerde un poquito, pero que finalmente es un insatisfecho, que no logra ver los logros del régimen y que se queda con las pavadas. Entonces le dice, Mordisquito, protestás porque no podés tomar té inglés en tu casa a las 5 de la tarde, pero tus hijos toman leche desde que nacieron y tenés una jubilación que antes que tu padre no tuvo y tenés 15 días de vacaciones en Mar del Plata. Era impresionante. 5 minutos tenía de programa. Todo el mundo lo escuchaba. Pienso y digo lo que pienso. Todas las noches de lunes a viernes, Discépolo conversa con sus muchos amigos de todo el país, como él solo sabe hacerlo, comentando temas de interesante actualidad. Lamentablemente fueron unos pocos programas. La respuesta fue tremendamente negativa, tremendamente negativa. Tuvo muchas represalias por eso, pero represalias no solo de que gente dejó de saludarlo, sino de que le escupían en la calle, que le tiraban cosas en los bares, que fue muy, como físicamente, muy doloroso para él y, por supuesto, le costó mucho soportarlo. Cuando el tipo se la juega políticamente, muchos le dieron la espalda y sabemos que a él le hizo muchísimo daño, que grandes amigos lo hayan de alguna manera traicionado, porque se puede pensar distinto, pero otra cosa es hacer jugadas feas.
La oposición le hizo un vacío tremendo, tremendo. Y ahí eso lo sintió. Y llegaba un día al teatro y se enteraba que alguien, no sabía quién, había comprado todas las localidades para que Discépolo saliera a actuar frente a una platea completamente vacía. Recibía insultos, recibía cajas con excremento, ¿no? Es decir, un nivel de agresividad y de virulencia tremendo. Eso le produjo una profunda depresión y al poco tiempo muere. Al poco tiempo muere. Deja de comer, pesaba 38, 39 kilos y muere, se inmola. Con ustedes, Enrique Santos Discépolo. 37 noches te hablé. 37 noches en que te lo dije todo y vos no me entendiste nada. La almohada es un elemento muy valioso en la vida de la gente, pero la almohada sola, ¿entendés? Sin la noche. La almohada y la noche juntas son un peligro tremendo para la gente que, como vos, acuna desesperanzado la idea de una rehabilitación que no puede llegarle. Que no debe llegarle porque sería la desgracia de todos. ¿Me oís? Porque la noche es terrible para los que están en tu tormento, porque les da, no sé si por proceso o por cansancio, una idea deforme de la realidad y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonables las cosas más injustas. Hasta mañana, Mordisky. Vengo por pocos días porque me aceche volver. Pero es la hora de las definiciones y yo tengo la obligación de decirte por qué no te prefiero. Ni yo, ni este pueblo. Tengo 50 años y una memoria de fierro. Y en esas condiciones, no me la vas a contar, Mordisky. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbío. Por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar tanta ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición.